En todas las ciudades del planeta existe un rincón donde la rutina se vuelve dulce, un carrito pequeño, una mesa improvisada, una vitrina de cristal que deja ver colores que brillan bajo el sol, o simplemente las manos de un vendedor que sabe transformar ingredientes sencillos en felicidad pura. Los postres callejeros no son un lujo, son una tradición, un recuerdo, una emoción que vive en la boca de millones de personas cada día. Cuando se habla de gastronomía callejera, la mente suele imaginar frituras, sopas o bocados salados que alimentan a quienes corren por la ciudad, pero hay un universo paralelo hecho de azúcar, miel, frutas, masas doradas y aromas que detienen el tiempo. Es el lugar donde la infancia siempre está cerca. Donde el helado casero que gotea sobre la mano vuelve a hacer sonreír a cualquiera, donde un trozo de pastel callejero puede borrar el cansancio de un día entero, donde cada dulce esconde una historia que nació mucho antes de que existieran los restaurantes. Los postres callejeros son un idioma universal. No importa el país, la religión o el idioma, un dulce siempre invita a sonreír. Sin palabras, sin protocolos. Solo una pequeña porción de alegría que se comparte entre desconocidos que tienen algo en común, el deseo de endulzar la vida. En América Latina, los vendedores raspan hielo a mano para crear nieves que derriten preocupaciones. En Medio Oriente, la miel cae como oro líquido sobre masas crujientes que conquistan corazones. En Asia, el arte se convierte en azúcar, moldeando animales diminutos que desaparecen en un mordisco. En Europa, los panecillos dulces llenan las calles en ferias y festivales donde la gente se reúne a celebrar su cultura. Cada continente tiene su tesoro dulce oculto en la calle. Muchos turistas pasan de largo. Creen que lo dulce se encuentra dentro de vitrinas elegantes. Pero los locales saben que el auténtico sabor del país está en esos puestos donde la tradición se sirve sin permiso, sin etiquetas complicadas, sin diseño de interiores. Ahí está la verdadera repostería del pueblo. Accesible, sabrosa y cargada de identidad. Hoy vamos a viajar por ese universo azucarado que vive fuera de los restaurantes. Un recorrido por postres que cuestan poco, que llenan mucho y que cuentan más historias que un libro entero. Aquí, el azúcar no es solo un ingrediente. Es la forma más simple y poderosa de celebrar la vida. Prepárate para conocer los postres callejeros del mundo que conquistan paladares, despiertan memorias y hacen que cada ciudad se vuelva un poco más dulce. Este no es un viaje gastronómico común. Es un recorrido por la alegría más sincera que se puede llevar en la mano. 1. Helados que derriten la rutina, la magia fría servida en la calle. En muchas ciudades del mundo, el primer contacto con el lado dulce de la vida se da en una simple esquina. Allí, un carrito blanco con una campanita anuncia uno de los postres callejeros más universales, el helado. Pero no hablamos del helado industrial que se vende en cadenas elegantes, sino del que nace en la calle, hecho con recetas familiares y creatividad infinita. Hay algo especial en estos helados improvisados. Se sirven en vasitos baratos o en conos que se desmoronan con el primer mordisco, se decoran con lo que haya a la mano, chispas de colores, sirope casero, trozos de fruta fresca o hasta galletas que el vendedor rompe ahí mismo. Nada es estándar, y eso los hace únicos. En Latinoamérica, el raspado, hielo rallado a mano y jarabe artesanal, se convierte en una explosión de colores que lucha contra el calor del mediodía. En Italia, el gelato callejero conquista a la gente con su textura suave y su sabor real. En Tailandia, el helado frito mezclado sobre planchas heladas parece magia hecha postre. En Turquía, los vendedores juegan con los clientes, estirando el helado como si fuera masa, convirtiendo la compra en un espectáculo inolvidable. Lo mejor es que cada helado cuenta una historia. No solo enfría la boca, refresca la memoria. Para muchos, es volver a ser niño por unos segundos. Para otros, es el pequeño lujo que alegra una jornada difícil. Y para los viajeros curiosos, es la primera forma de saborear una ciudad sin traducciones ni reglas culturales complicadas. Los turistas suelen buscar cafeterías con sombra, pero los locales saben que la dulzura más auténtica se encuentra ahí, al sol, en la mano del vendedor que lleva años repartiendo sonrisas con cada bola helada que sirve. Porque al final, un helado callejero es claramente más que un postre.
Es un respiro dulce en medio del caos del mundo. 2. Buñuelos, donuts y masas doradas, el crujido dulce que enamora a todos. Si existe un sonido capaz de abrir el apetito al instante, es ese pequeño crack que ocurre cuando los dientes atraviesan una masa frita perfectamente dorada. Los postres fritos son una tentación global que no necesita publicidad, basta con el aroma del aceite caliente para que los locales hagan fila, incluso antes de saber que se está vendiendo. Estos dulces callejeros nacen de una fórmula sencilla: harina, calor y un toque de azúcar. Pero lo que los hace extraordinarios es la tradición. En cada país, los buñuelos, donuts, churros o bolitas dulces tienen un origen que se remonta a madres, abuelas y vendedores que han perfeccionado sus recetas durante décadas. En España y América Latina, los churros recién hechos se convierten en un abrazo calientito que, con un poco de azúcar o chocolate, puede arreglar cualquier día. En México y Colombia, los buñuelos dan esa mezcla única entre crujiente por fuera y esponjoso por dentro que resulta imposible comer solo uno. En India, las jalebis se retuercen en espirales brillantes que se sumergen en almíbar hasta convertirse en joyas comestibles. En Estados Unidos, las donuts callejeras se fríen en el momento y se cubren con glaseados de colores brillantes. El turista que pasea distraído podría pensar que son solo frituras dulces. Pero en la calle, cada mordisco es un ritual. Niños que ríen con azúcar en la cara, trabajadores que recargan energía al mediodía, parejas que comparten un churro mientras caminan, abuelos que recuerdan su infancia con cada bocado. Aquí no hay pretensions. No hay cubiertos. No hay decoración perfecta. Solo sabor honesto y simple, el tipo de sabor que se extraña cuando uno está lejos de casa. Y quizás ese sea el mayor secreto de estas masas doradas. No están hechas para sorprender, sino para hacer feliz. Son la prueba de que a veces la vida no necesita sofisticación, sino un poco de azúcar, aceite caliente y tradición. 3. Caramelos artesanales y figuras dulces, el azúcar convertido en arte. En algunas ciudades del mundo, basta con detenerse unos segundos frente a un pequeño puesto callejero para presenciar algo mágico, el azúcar transformándose en arte. Los vendedores toman una simple mezcla dulce y la moldean con habilidad hasta crear figuras increíbles que conquistan primero la mirada y luego el paladar. En Japón y China, el arte de los caramelos soplados o esculpidos convierte a los postres en pequeñas esculturas, dragones, caballitos, peces dorados que brillan bajo el sol antes de desaparecer en la boca de un niño. En México, las palanquetas y alegrías combinan semillas y miel en piezas crujientes que representan tradición y herencia culinaria. En países europeos, los vendedores de ferias moldean el azúcar en bastones de colores vivos que evocan celebraciones y épocas festivas. Lo fascinante de estos postres es que no están hechos en fábricas, sino delante de los ojos de los transeúntes. Los caramelos se estiran, se doblan, se enfrían, se pintan y se entregan de manera casi ceremonial. El turista que se acerca sin saber qué está pasando, queda hipnotizado por la precisión de los movimientos. Manos que se mueven rápido, casi como si bailaran con el azúcar. Estos dulces también cuentan historias, la historia de un artesano que aprendió de su padre y ahora enseña a sus hijos, la historia de un oficio que resiste al tiempo, la historia de una cultura que encuentra en el azúcar una forma de expresarse. Porque aquí, el postre no es solo sabor. Es espectáculo, es tradición, es identidad. Quien compra uno de estos caramelos no solo se lleva un dulce, se lleva un recuerdo. Uno que difícilmente se olvida, aunque el postre desaparezca en cuestión de segundos. Los postres artesanales callejeros son una demostración de que la gastronomía también puede ser arte. Y que el placer más simple, el dulce, puede convertirse en una obra maestra cotidiana. 4. Dulces bañados en miel, el oro líquido de las calles. Hay un brillo inconfundible que atrae miradas desde lejos, el reflejo de la miel sobre un dulce recién hecho. En muchas regiones del mundo, los postres callejeros se convierten en verdaderas joyas gastronómicas cubiertas de miel, almíbar o jarabes espesos que resbalan lentamente como si cargaran siglos de tradición. Estos dulces tienen una característica común, nunca pasan desapercibidos.
Su aroma dulce invade el aire antes de que el paladar siquiera imagine el primer bocado. Sus colores cálidos parecen encenderse bajo la luz del mercado. Y cuando se muerden, el crujido o la suavidad inicial se mezclan con esa explosión de dulzor que genera una sonrisa inmediata. En Medio Oriente, las baklavas se apilan en pirámides perfectas, con capas finas de masa que guardan pistachos triturados bañados en miel. En Turquía, los loma, bolitas fritas que se elevan como pequeños planetas dorados, se sumergen en almíbar hasta quedar irresistibles. En India, el gulab jamun se derrite lentamente en la boca liberando su dulzura cremosa. Y en Latinoamérica, las obleas con miel o arequipe se convierten en el antojo perfecto para cualquier caminante. Lo más fascinante de estos postres es su capacidad de reconfortar. No importa si quien los disfruta es un turista perdido, un trabajador agotado o un niño saliendo de la escuela, la miel tiene ese poder universal de devolver energía y ánimo con solo un par de bocados. A diferencia de los dulces industriales, aquí cada porción se hace con dedicación. Muchos vendedores preparan sus recetas desde antes del amanecer, cocinando a fuego lento, probando la textura exacta, buscando el equilibrio perfecto entre masa y miel. Es un proceso que respeta el tiempo, la paciencia y la herencia culinaria del país. El turista curioso que se detiene frente a una bandeja brillante y decide probar uno de estos dulces descubre algo más que azúcar. Encuentra una tradición que sigue viva, que se transmite de mano en mano, de puesto en puesto, de generación en generación. Porque cuando el postre gotea miel, no solo se alimenta el cuerpo, se endulza un pedacito del alma. 5. Flanes, pudines y gelatinas callejeras, la suavidad que conquista sin hacer ruido. No todos los postres callejeros necesitan ser crujientes, coloridos o brillantes para conquistar paladares. A veces, la dulzura llega con una textura suave, temblorosa y silenciosa, flanes, pudines, natillas y gelatinas que se venden en pequeñas porciones frescas y que se disfrutan con cucharas plásticas mientras se camina por la ciudad. Son postres que acarician el paladar. No llaman la atención con un espectáculo visual, sino con ese primer toque cremoso que hace cerrar los ojos sin querer. En ellos hay equilibrio, el dulzor justo, la textura exacta, la sensación ligera que invita a seguir comiendo sin culpa. En México, los flanes callejeros se sirven en vasitos transparentes que dejan ver su brillo perfecto, muchas veces con caramelo líquido que se escapa por los bordes. En Filipinas, el leche flan aparece en festividades y mercados, con una firmeza que tiembla al ritmo de cada paso. En Colombia, las gelatinas de colores se convierten en el premio para los niños que sobreviven una tarde calurosa. En Japón, los pudings preparados con técnicas precisas se venden como verdaderas joyas en pequeñas porciones. Tal vez el turista pase frente a estos postres sin darse cuenta. No tienen luces que los destaquen ni aromas intensos que conquisten a distancia. Pero basta una probadita para descubrir que no hay necesidad de exagerar cuando el sabor es honesto y la textura lo dice todo. Estos dulces suaves funcionan como una pausa en medio del caos de la calle. Una pequeña recompensa que recuerda que no hace falta una gran celebración para disfrutar la vida, solo una cucharada de algo dulce y bien hecho. Son también un puente entre generaciones. El abuelo que compra el mismo pudín de siempre, el niño que lo prueba por primera vez, el viajero que encuentra en él una sorpresa inesperada y reconfortante. Porque hay postres que gritan. Y otros que susurran. Y a veces, los que susurran son los que más se quedan en el corazón. 6. Delicias nocturnas, los postres que solo existen cuando la ciudad duerme. Cuando el día termina y las luces de los comercios empiezan a apagarse, los turistas suelen regresar a sus hoteles, convencidos de que ya lo han visto todo. Pero es justo en ese momento cuando el verdadero mundo dulce cobra vida. Los postres nocturnos aparecen en esquinas discretas, en carritos que solo salen después de las 8 de la noche, en calles donde el aroma del azúcar y el aceite caliente guía a quienes conocen el secreto. Estos dulces tienen algo especial, no son para cualquiera. Quien los busca sabe lo que quiere. No están en las zonas más vistosas, sino en las calles donde la ciudad se siente más viva, más auténtica.
Y muchas veces, son el cierre perfecto después de una comida callejera inolvidable o el premio para quienes trabajan hasta tarde. En Corea del Sur, el joteok, una masa rellena de miel y nueces, se sirve caliente en las noches frías, y un solo mordisco puede derretir el cansancio del día. En México, las marquesitas crujen bajo la luna mientras el queso y el dulce se funden creando un sabor que sorprende hasta a los más escépticos. En China, los pastelitos a la plancha se cocinan frente a los ojos del cliente, acompañados del sonido de hierro contra hierro que compite con el ruido de los vendedores nocturnos. Lo que hace únicos a estos postres es su relación con el misterio, aparecen cuando la ciudad baja la guardia. Las conversaciones se vuelven más relajadas, la gente se reúne sin prisas, las risas se mezclan con el vapor dulce que sale de las bandejas recién hechas. Todo se siente más real, más cercano. Los turistas despistados pueden pasar junto a estos puestos sin notar nada. Los gastroviajeros, en cambio, saben que la noche siempre guarda el sabor más sorprendente. Allí, donde las luces son menos y la calle parece más cruda, se prepara una dulzura que no necesita iluminación especial. Porque su magia está en el sabor y en el momento. Quien prueba un postre nocturno entiende que la gastronomía, como la ciudad misma, tiene dos vidas, la que todos ven y la que solo los valientes descubren. 7. Frutas callejeras, la dulzura natural que no necesita receta. Hay un postre callejero que no pasa por hornos ni sartenes. No necesita azúcar añadido ni técnicas complejas. Nace del árbol y va directo a la mano del caminante. Las frutas preparadas y servidas en la calle, un clásico en muchos países que sorprende a los viajeros por su sencillez y por su sabor inolvidable. En mercados y plazas del mundo, los vendedores cortan, pelan, exprimen y acomodan frutas frescas con una precisión casi artística. Mangos jugosos que se abren como flores amarillas en México, piñas recién cortadas que chorrean dulzura en Filipinas, fresas bañadas en crema en varios países latinoamericanos, cocos fríos que ofrecen su agua y su pulpa como un regalo en medio del calor. A veces, la fruta se convierte en espectáculo, cuchillos que vuelan, cubos perfectos que caen en vasos transparentes, sal y limón que intensifican el sabor, especias que transforman lo conocido en sorpresa. En India, por ejemplo, una pizca de masala puede convertir una fruta común en una explosión sensorial completamente nueva. En Japón, los melones premium se venden como tesoros dulces que se disfrutan en bocados delicados. El turista que los prueba descubre que la naturaleza también es repostera. No hay artificio, no hay truco, solo sabor puro, identidad vegetal y frescura vibrante que se siente desde la primera mordida. Además, las frutas callejeras cuentan historias de territorio. ¿Qué crece en cada clima? ¿Qué se cosecha en cada temporada? ¿Qué sabores definen a cada pueblo? Comerlas es aprender. Es entender a un país desde sus raíces, literalmente. Para los locales, estos postres naturales acompañan la vida diaria, el refrigerio de la tarde, el escape al calor, el gusto rápido que se disfruta caminando sin gastar mucho. Y para los viajeros con paladar curioso, son una oportunidad de conectarse con lo más auténtico del lugar, su tierra y su gente. Porque a veces, el postre más perfecto es aquel que viene tal cual la naturaleza lo creó. Dulce, fresco y con una historia que se puede saborear. 8. Postres festivos que aparecen una vez al año, la dulzura que se espera con emoción. Hay postres callejeros que no se encuentran todos los días. No se venden por antojo ni por casualidad. Aparecen únicamente cuando la ciudad celebra algo importante, cuando la cultura se reúne en las plazas, cuando la tradición y la alegría se mezclan en cada esquina. Son los dulces de fiesta, recetas que se preparan para honrar a los antepasados, agradecer las cosechas o celebrar la vida. En México, durante el Día de Muertos, los mercados se llenan de pan de muerto, perfumado con naranja y cubierto de azúcar, esperando convertirse en ofrenda y en placer. En España, las ferias y romerías reciben churros gigantes que alimentan multitudes entre música y risas. En India, los festivales como Diwali iluminan la calle con la dusibarfis, que simbolizan prosperidad y buena suerte. En Perú, el turrón de Doña Pepa anuncia octubre con un brillo especial y la esperanza de un buen año.
Estos postres no se compran solo con dinero. Se compran con espera, con tradición, con comunidad. Son recetas que pasan de generación en generación, que se cocinan en grandes cantidades y que se comen rodeados de familia, vecinos, desconocidos que comparten la misma celebración aunque no se conozcan entre sí. Para los locales, son un símbolo emocional. El sabor que anuncia una fecha especial. El momento que solo se disfruta unas pocas veces al año. El dulce que marca el calendario más que cualquier número. El turista que llega en el día correcto y se atreve a probar uno de estos postres festivos, descubre que el sabor de una cultura también tiene fecha y un motivo profundo. Cada bocado es un recordatorio de que hay dulces que existen por una razón. Unir a las personas en torno a un mismo sentimiento. Porque cuando un postre es parte de una fiesta, se convierte en un ritual. Después de recorrer las calles del mundo en busca de dulzura, queda claro que los postres callejeros son mucho más que comida. Son recuerdos que se pueden saborear, sonrisas que se pueden morder, tradiciones que se mantienen vivas en cada carrito, en cada plato improvisado y en cada vendedor que continúa ofreciendo sabor con el corazón. Estos dulces nacen del ingenio, de la cultura y de la necesidad de celebrar la vida incluso en los días más simples. Algunos derriten el calor como helados artesanales, otros se vuelven crujientes tesoros recién fritos, otros guardan historias en miel, semillas, frutas o cremas. Cada país, cada ciudad, cada barrio tiene un postre que lo hace único. El turista que solo camina mirando vitrinas se perderá de esto. Pero el gastroviajero sabe que la felicidad se encuentra en un bocado dulce al pie de la calle. Porque viajar no es solo ver lugares. Es probarlos.